¿Qué tal estáis? Hoy es 5 de mayo, día 52 del confinamiento, y os traigo este libro titulado El arte de negociar y persuadir. El autor es un australiano que vivió muchos años en Gran Bretaña llamado Alan Pease. Se conoció, sobre todo se hizo famoso, porque vendió más de 25 millones de libros, ya le vale, de una obra titulada Lenguaje corporal. Siempre que oigáis el concepto de lenguaje corporal, bueno, pues este señor, este australiano, es el autor de ese concepto y su investigación académica en profundidad. Además tuvo un programa sobre este mismo tema en la BBC. Este libro va sobre vender, sobre persuadir en un sentido más general. Como todos tenemos cosas sobre las que persuadir a terceros, sea en nuestro ámbito personal o profesional, todos los días, pues realmente este libro es para todos. Es un libro de interés masivo. Me interesó especialmente, y lo he recordado con mucho gusto hoy, al rememorarlo un poco en diagonal para preparar el vídeo, que él plantea una serie de ideas muy sencillas, pero el principio subyacente es muy disruptor. Yo nunca he leído un libro sobre dirección comercial que aporte tanta innovación en este sentido, ¿no? Porque habla de que vender es una ciencia exacta. Fijaos qué curioso. Nada de eso de vendedores natos, porque si no se dice biólogos natos o ingenieros natos, tampoco se debería decir vendedor nato, porque vender no es genético. Él demuestra que vender es una ciencia exacta. Y os cuento cómo lo argumenta. En primer lugar, él habla de que para vender más hay que visitar a más gente, tan sencillo como eso. Porque vender son matemáticas. ¿Por qué son matemáticas? Él lo interpreta, el proceso de venta, con 4 ratios numéricos. Comienza por explicar que su primer trabajo como vendedor consistió en Australia, como niño, en vender estropajos baratos de 20 centavos a domicilio. Entonces, él comprobó que cuando llamaba a 10 casas, le abrían 7 veces la puerta, le atendían, le permitían soltar su argumentario comercial 4 personas y vendía 2 estropajos. Por lo tanto, con 10 llamadas hacía una venta de 40 centavos. Lo masterizó y lo comprobó hasta tal punto que lo convirtió en su gran aliciente. Ya no se deprimía por el hecho de que no le abrieran la puerta o por el hecho de haber llegado hasta la presentación pero que no le comprasen, porque sabía que cada no era un paso más adelante hacia el siguiente sí. De hecho, si dividía los 20 céntimos por estropajo vendido entre las 10 personas, las 10 familias necesarias para vender ese estropajo, bueno, realmente eran 5, ¿no? Porque vendía 2 estropajos por cada 10 llamadas. Los 40 centavos de venta, dividido entre las 10 llamadas o las 10 veces que llamaba a la puerta, son 4 centavos. Por lo tanto, cada no son 4 centavos que él mentalmente interiorizaba que estaba ganando, ¿no? Es un sistema muy interesante que además yo intuitivamente reconozco que funciona en la mayor parte de sectores, ¿no? Es decir, si vendes mucho, realmente puedes llegar a interiorizar cuáles son estos ratios y qué volumen de llamadas o de mails a contacto frío tienes que llegar a hacer para conseguir N ventas al final del proceso, ¿no? Al final del embudo, como solemos decir a veces en marketing digital. O sea que esta idea de reducir el proceso comercial a números me parece muy interesante porque reduce la incertidumbre y además actúa como un motivador. En segundo lugar, llegando ya a la trinchera de la venta, el autor habla de que no te derrumbes cuando el cliente te hace objeciones porque las objeciones son normales. Lo extraño sería que no existiesen. Y son normales porque lo que le vas a vender no se le ha ocurrido a él o a ella, a tu cliente. Tu objetivo debe ser lograr que el cliente, el interlocutor, considere que se le ha ocurrido a él o a ella. ¿Cómo haces eso? Pues hablando lo menos posible, curiosamente, y dejando a esa persona, a ese cliente, hablar muchísimo más. Observando el lenguaje corporal, en eso insiste mucho el autor, en que las mujeres, por su sensibilidad y empatía, son mejores vendiendo normalmente que los hombres. Y finalmente, si tienes que hablar, hacerlo mucho más lentamente de lo que lo está haciendo tu cliente, ¿no? Cuando normalmente
tendemos a hacer lo contrario, que es acelerarnos con el objetivo de ser más persuasivos. Paradójicamente funciona al revés, hay que hablar más despacio, ¿no? Fijaos, moraleja, después de haber releído este libro, yo suelo decir, siempre lo digo, quien me conozca lo sabe, que yo vendo muy mal, que se me da bastante mejor planificar que vender. Pues resulta que es falso. No es que se me dé mal vender, es que no le dedico el suficiente tiempo a vender por la sencilla razón de que no me gusta. Y no me gusta porque llevo muy mal que me digan que no. Por lo tanto, hay otras tareas a las que le dedico más tiempo. En el momento en que te planteas el vender como una ciencia exacta o pseudoexacta, el no ya no provoca, voy a exagerar, que tu autoestima colapse y te diriges con entusiasmo hacia el siguiente cliente, siguiente contacto, porque estás un paso más cerca del sí. ¿Veis? Este cambio de chip es lo que hace que se reduzca un poco esa incertidumbre, ese agujero negro con el que a veces afrontamos la venta. Muy interesante y además se lee en una tarde. Pues eso es todo por hoy. Gracias por estar ahí y os traigo mañana, si no hay impedimento, un nuevo libro. Espero que sigáis bien, de salud y de ánimo. Chao.